Bendiciones, mis queridos hermanos. Una vez más, muy contentos de estar con todos ustedes a través de este medio, pidiéndole al Señor que nos dirija para esta célula virtual. Hermanos, en estos días hemos tenido algunas solicitudes de algunas personas para que vayamos a orar por negocios, pero sobre todo en dos ocasiones, dos familias nos han pedido que oremos por su casa, ¿verdad? Por el ambiente y por cuestiones ahí, digamos, de peso, por decir así, que la gente dice, es que sentimos el ambiente pesado en la casa. Bueno, hermanos, yo creo que es muy importante hablar del tema de la autoridad que tenemos nosotros como hijos de Dios. ¿Qué autoridad tenemos nosotros como hijos de Dios? Para que podamos nosotros ejercer esa autoridad en nuestros propios hogares. Claro que nosotros los pastores vamos con todo amor, los líderes, los supervisores, cuando nos invitan a las casas a orar. Pero hay gente como que no cree o no se la cree, como decimos, que ellos también tienen el poder de Dios. Acuérdense que la palabra en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, o sea, sobre todos nosotros. Y hoy quiero hablar un poquito sobre este tema, la autoridad que tenemos nosotros como hijos de Dios. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice de la siguiente manera, vestidos, empezando por el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la palabra ahora más tarde vamos a hablar donde dice, por tanto, toma la armadura. Escuchen, dice la palabra y le está hablando a todos los creyentes, a ustedes y a mí, mis hermanos, que sí, efectivamente tenemos una lucha. Pero también quiero decirle que la misma palabra, el mismo versículo que nos dice a nosotros en Efesios 6, 11, 12 y 13, el mismo versículo que nos dice que tenemos una lucha, también nos dice que nos vistamos con una armadura. O sea, aquí todos somos parte de la milicia del Señor y esta autoridad pertenece a todos los hijos de Dios, no solamente a pastores, ¿verdad? Y el diablo sabe que cuando el pueblo de Dios descubre su autoridad en Cristo Jesús, no podrá oprimirlos más. Escucha qué bueno es, hermano, hermanita, usted que está en la casa, varón, usted que escucha, porque le repito, varias veces nos han dicho nosotros, pastor, venga a orar por mi casa, porque siento una presencia extraña, y hermanos, pero quiero decirle que el diablo no quiere que usted se dé cuenta que la misma autoridad que tenemos nosotros como pastores, la tiene usted de su hogar, porque sabe que cuando usted se dé cuenta y descubra su autoridad, él no podrá oprimirlos más. Por eso va a hacer todo lo posible, el enemigo Satanás hará todo lo que pueda para esconder de usted esta verdad. O sea, ¿qué hace Satanás para que usted no descubra esta verdad? Que usted se desanime, que usted no se congregue, que usted no lea la Biblia, que usted no ore, porque esto es lo que nos fortalece y más adelante lo vamos a ver. El diablo está operando desproporcionadamente, hermanos. Y los cristianos han sido influenciados como para no luchar, ¿verdad? Mucha gente da todo en este tiempo, hermanos, todo lo da como por vencido. Ya no hay nada que hacer, que nos lleve la corriente. No, al contrario. Los hijos de Dios debemos de levantarnos con fuerza, con poder, con autoridad en estos tiempos, hermanos, haciéndole ver al mundo que hay gente todavía que creemos en la palabra y que el Señor respalda a sus hijos a través de la palabra. Entonces, antes de hablar sobre la autoridad nuestra, quiero compartirles sobre el nivel de autoridad de Satanás. O sea, Satanás tiene un nivel de autoridad, pero ya se lo voy a explicar a quién y con quién. Como dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha. O sea, este pasaje, sobre las bases de este pasaje, hermanos, nos anuncia la encomienda asignada a la iglesia. Escuche, encomienda asignada a la iglesia, que sí hay una lucha. Nos encomiendan a la iglesia a participar en una batalla, porque la palabra de Dios dice, Efesios 6:2, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, la Biblia no dice que no vamos a tener lucha. No, sí, al contrario, dice que sí vamos a tener lucha. Pero que esa lucha no es contra carne ni sangre. O sea, no es contra su mamá, ni contra su suegra, ni contra su esposa, ni contra su esposa, ni contra los hijos. Dice que es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Pero vea lo que dice, escuche. Gobernadores de tinieblas, subraya en su Biblia, dice, de este mundo.
O sea, la lucha es contra los gobernadores de tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las religiones celestes. O sea, gobiernan las tinieblas de este mundo, no la del mundo espiritual de los hijos de Dios. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? O sea, Satanás sí tiene un dominio, tiene un poder, pero es un poder, que también lo vamos a estar desglosando ahorita, es un poder de engaño, que engaña a las personas, diciendo, usted no puede hacer esto, usted es un inepto, y empieza en algunos casos a ser gente muy violenta con su carácter, y entonces andan peleando, andan cortando, andan haciendo mal. Pero también usa la otra artimaña, que es la de la depresión, ¿verdad? La del desánimo. Entonces, la lucha que Satanás tiene dice que la lucha es contra gobernadores en las tinieblas de este mundo. Pero hermanos, nuestra vida, nosotros, acuérdense, cuando nosotros oramos, decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, nuestra ciudadanía, hermanos, está en el cielo. Entonces, Satanás puede tener dominio sobre las tinieblas, como dice la palabra, de este mundo, pero no puede tener dominio sobre nuestra relación, sobre nuestro ambiente, donde nosotros vivimos con nuestro Dios, sobre nuestro mundo espiritual, es lo que quiero decirles, hermanos. Entonces, Satanás existe y tiene una jerarquía, eso es claro, con los cuales pasa lidiando el ser humano, ¿verdad? Pero precisamente en este verso, ¿verdad? En el verso anterior, dice a los hijos de Dios, en el verso 11, dice, vestíos a los hijos de Dios de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y vamos a ver también ahorita qué tipo de acechanzas son las que el diablo usa, ¿verdad? Aquí dice, digamos, en esta versión, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado. ¿A quién les está hablando el apóstol Pablo en este versículo? Hermanos, a todos nosotros, a todos los creyentes, a usted y a mí. No está diciendo que los pastores se vistan de armadura, que los líderes no, dice vístanse, está haciéndolo público, lo está haciendo extenso para que todos nosotros nos vistamos de la armadura, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. La palabra engaño quiere decir que es una trampa que se planifica para dañar a alguien, ¿verdad? Satanás lógicamente hace trampas. Y vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, por ejemplo, y esto me recuerdo una enseñanza que el pastor Osvaldo nos había dado alguna vez, que nos había dicho que en Génesis vemos cuando entra la tentación contra Adán y Eva, Satanás no vino con una fuerza superior, ¿verdad? Y Adán y Eva en ese momento estaban en el huerto del Edén, protegidos por Dios. Dios los puso en ese lugar y les dijo, crezcan, multiplíquense, gobiernen sobre las aves, sobre la tierra, sobre todo, decía el Señor, que ellos podían tomar dominio. Y Satanás no se presentó, me acuerdo del pastor Osvaldo, y lo tengo aquí anotado, donde él nos había dicho a nosotros que Satanás no se apareció como un gigantesco mamut o como un elefante y puso su pie sobre la cabeza de Adán para amenazarlo y decir, me sirven y punto. Él apareció como una serpiente, como la criatura más sutil que Dios había creado. El término sutil, hermanos, se refiere a disimulado, a engañoso, a astuto. Y repito otra vez, cuando Satanás se presenta en ese lugar, él no viene y como un mamut, como un gigante, no vino con cachos ni cola para asustar a Adán y a Eva. Él vino de una manera sutil. Y en aquel momento, en el momento que Satanás vino a tentar a Adán y a Eva, todavía no había entrado el pecado a la humanidad. El pecado entró después de que ellos cayeron. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús vino ¿para qué? Para desechar, para abolir todo lo que el diablo había tomado como sí, ¿verdad? Como propio. Y el mismo diablo había mencionado en un pasaje, llegó y le dijo a Jesús, le dijo, todo esto me ha sido dado, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando le digo? Y te lo daré, le digo a Jesús, si postrado ante mí me adorares. Ahora, cuando Satanás dice, todo esto me ha sido dado, no fue por Dios. Es que Adán y Eva, al caer en el pecado, por la sutileza del enemigo, ellos le cedieron el poder a Satanás. Oiga, qué importante lo que le estoy diciendo. Entonces, cuando Cristo viene a la tierra, dice la palabra de Dios que Él vino a restablecer el orden de las cosas. Cuando Jesús vino a la cruz del Calvario, vino a restablecer el orden de las cosas. Entonces, Satanás es un enemigo vencido. Dice la palabra en Colosenses que Él fue derrotado y fue exhibido públicamente en la cruz. Entonces, es un enemigo derrotado, un enemigo vencido.
Pero ¿qué hace este enemigo hoy día con usted, conmigo y con todos los hermanos que están escuchando este mensaje? De la misma manera que engañó a Adán y Eva, nos trata de engañar a nosotros, hermanos, de una manera sutil, de una manera de engaño, ¿verdad? Y ese es el problema cuando nosotros le prestamos atención. Satanás, el enemigo empieza a hacer cosas sutiles, y cuando ya estamos atrapados en esas sutilezas, ¡zas!, manda el zarpazo y nos destruye. Ejemplo, ¿qué ejemplos? Como le digo, él nos aparece, te asusta y le dice, tienes que adorarme. No. Él empieza a hacer negocios ilícitos, empieza a entrar por la mentira, empieza a entrar por los celos, empieza a entrar por un montón de maneras que él tiene para que nosotros vayamos poco a poco cediéndole a él el espacio. Pero yo quiero decirle, mi querido hermano, que el único poder que tiene Satanás contra nosotros es la mentira y el engaño. Y tu única autoridad, poder, es Jesucristo. Así que uno no puede decir, es que el diablo, hermanos, qué triste es oír uno cuando hay hermanitos, ¿verdad? ¿Qué le dicen a uno? Pastor, es que el diablo me empujó a hacerlo, ¿verdad? Qué triste. O sea, todos somos tentados, yo y todos los pastores de esta iglesia y supervisores, líderes, todos los que ejercen un puesto de liderazgo, todos somos tentados. Pero hermanos, ser tentado no es malo. Malo es caer en la tentación. Satanás tentó a Jesús, eso no es malo, pero Jesús no cayó en la tentación. Entonces, cuando el diablo viene ahí, empieza a hablarle, mira aquello, quite aquello, robes aquello, ve aquello que no es adecuado, etcétera, etcétera. Ser tentado no es malo. Repito, lo malo es caer o sucumbir ante la tentación. Entonces, mis hermanitos, usted tiene que responder a Satanás, a sus mentiras y engaños, con la palabra de Dios, que es lo que dice el mismo apóstol Pablo. En el libro de Corintios, 2 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5, dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué significa que no militamos según la carne? O sea, no respondemos como carnales. Hermano, aprenda eso, por favor. Aunque andemos en la carne, no respondo como carnal, ¿verdad? Sino que tenemos que responder como espirituales. Ahora, ¿cómo sé yo cuándo debo responder como una persona espiritual? Lea la Biblia. En los proverbios, en los efesios, en los salmos, le dice el Señor a nosotros cómo tiene que ser el comportamiento. Además, si la palabra también lo dice, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz. Así es como tenemos que responder, ¿verdad? Porque dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Escuche, mi hermano y hermana, las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Usted sabe cuáles son las armas de su milicia? ¿Usted sabe cuáles son las armas de su milicia, mi querido hermano y hermana? ¿Usted está seguro de saber ejercer el poder de sus armas de la milicia? ¿Cuándo usar la palabra de Dios? ¿Cuándo usar, como dice la palabra, dice de la manera siguiente? Ceñid vuestra cintura con la verdad. Oiga, qué importante. Con la verdad, ¿verdad? Vestidos con la coraza de justicia. O sea, ¿qué es la coraza de justicia? Cuando nosotros decimos, yo soy justo por la sangre de Jesucristo que Él vertió en la cruz del Calvario por mí, por la sangre de Jesucristo soy justificado. Entonces uno no anda en condenación, uno no anda en acusación, sino que uno tiene esa seguridad, la coraza de justicia, ¿verdad? La coraza, la que me protege. Dice también, calzado los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Escuche, mi hermano y hermana, que a mí me encanta leer la Biblia y a veces estos 20 minutos se nos hace poquito. Nos están hablando a nosotros otra vez en el versículo 11, les repito, vestidos de toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Y cuando usted va, bueno, nosotros gracias a Dios no tenemos ejército y nunca hemos estado en una armada, ¿verdad? Pero lo hemos visto, lógicamente, en las películas y en reportajes. Mire, un soldado tiene que ir con casco, tiene que ir con botas, tiene que ir con pantalón militar, no es cualquier pantalón, tiene que ir con camisa militar, no es cualquier camisa, tiene que ir con chaleco antibalas y dentro del chaleco tiene que llevar municiones y tiene que llevar granadas y tiene... Bueno, pero un soldado no puede ir a la batalla sin casco. Un soldado no puede ir a la batalla con botas que se les meta el agua, ¿verdad? O ropa que no se seque rápido. O sea, nosotros, hermanos, como dice la palabra, nosotros, dice, vestidos a todos los creyentes de toda la armadura de Dios, dice, para que estén firmes contra las acechanzas. Y una de esas armas dice,
calzado los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Celo por anunciar el evangelio de la paz. Pregunto a todos los que me están escuchando y mirando, ¿usted es celoso por anunciar el evangelio de la paz? ¿Es parte de su armadura? ¿Usted constantemente está anunciando el evangelio? ¿O a veces se le olvida ponerse los zapatos, que dice la palabra, el calzado del celo por anunciar el evangelio? Y dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos del fuego del maligno. Entonces, dice la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Todas las armas de nuestra milicia. Hermano, les recuerdo, Efesios 6, 14 al 17, ahí dice cuáles son las armas de nuestra milicia, ¿verdad? Entonces necesitamos siempre cargar y portar todas. Dice, porque son poderosas, dice, en Dios. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. O sea, tenemos que tener una comunión activa con el Señor, una comunión diaria y continua para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora, hay una autoridad delegada de parte de Dios a nosotros. Acuérdense que el Señor en Génesis 1:26 dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dice, que domine, nos dio una autoridad. El Señor nos dio una autoridad sobre las peces del mar, los aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Desde el principio, Dios, hermanos, Él es el que tiene la autoridad. Dios es la autoridad, Dios es soberano, es omnipotente, todo lo puede. Todo el poder y la autoridad emana de Dios, todo, porque Él es el único quien tiene poder en sí mismo. Todo lo demás es delegado por Él. Entonces, como yo les decía a ustedes, cuando Dios creó a Adán y Eva, les dijo que tengan dominio sobre la tierra, Pero cuando cae el pecado en el hombre, Adán y Eva, ellos le ceden la autoridad a Satanás. Hermanos, eso es lo que sucede con nosotros. Yo tengo autoridad en el nombre de Jesús. Usted tiene autoridad en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para tener ese poder y estar luchando todos los días contra las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Pero esas acechanzas, les digo, es mentira, es engaño. Él nunca se va a aparecer como un mamón, un gigante para asustarte. No, con mentira, engaños y sutilezas. Entonces, dice la palabra en el Salmo capítulo 115, versículo 16. Anótelo ahí. Esto es para usted y para mí. Dice, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Escuche. Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Su casa, su hogar, su negocio, todo eso ha sido dado de Dios para que nosotros lo dominemos, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que cuando Satanás tentó a Jesús, como les decía yo a ustedes, todo eso me ha sido dado, pero no fue dado por Dios, sino por Adán, por ceder. Entonces, cuando nosotros cedemos al pecado, le estamos dando dominio, ¿verdad? Estamos diciendo, ay, sí, diablo, entonces domine aquí en mi casa, domine aquí en mi negocio o en mi vida, ¿verdad? ¿Qué pasó entonces? Dice la palabra de Dios que Jesús tuvo que venir para arrebatarle esa autoridad que Satanás había sido recibida por parte de Adán y Eva, y por eso murió en la cruz del Calvario, como dice la Biblia, y se lo repito, para restaurar el orden de las cosas. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15, dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, retengamos, hermanos, lo que el Señor nos ha dado. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, hermanos, tenemos que ser tenaces en aferrarnos a las promesas de Dios. Estudiemos la palabra, edifiquemos nuestra fe, hermanos, constantemente. Para terminar, hermanos, esta intervención, quiero leerle algunos pasajes rápidamente para que usted se apropie de esta autoridad que el Señor nos ha dado. En Colosenses 2 dice así, 2:12, despojó Jesús a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa que los despojó? Les quitó, les arrebató a ellos esa autoridad que les había sido cedida por Adán y Eva. Luego dice Lucas 10:19,
yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes. Y dice, hermano, por favor, vaya a Lucas 10:19, subráyelo en su Biblia. Y para vencer toda la fuerza del enemigo, sin sufrir ningún daño. ¿Ah? Hermano, entonces, ¿por qué? Sí, muy lindo, hermanos. A nosotros nos encanta ir a visitar casitas y estar orando con ustedes, ponernos de acuerdo. Pero la Biblia dice en Lucas 10:19 que Dios te dio a ti toda la autoridad, todo el poder para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Y también dice 1 Juan capítulo 3, versículo 8, precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo, los argumentos, las mentiras, etc. Mateo 28, 18 y 19 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Lo repito, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Verdad? Por eso les decía que la autoridad de Satanás es en el poder de las tinieblas, no en el cielo ni en la tierra, porque el poder del cielo y la tierra está en Jesucristo, ¿verdad? Y dice, por tanto, id, ¿verdad? Y para terminar, hermanos, quiero decirle que Satanás tiembla con usted. Usted no debe temblar ante Satanás, porque usted es el que tiene el poder y la autoridad delegada por Dios. Si usted resiste al diablo, él huirá de usted. Cuando te acercas a Dios, el pecado y la tentación se alejan de ti, porque los demonios no soportan la presencia de Dios. Así que, hermano, quiero decirle que el plan de Dios es que usted reine sobre su vida, que reine sobre la pobreza, que reine sobre la enfermedad y todo lo que le ataque en esta vida. Que Dios me los bendiga, hermanos, y que tengan una excelente vida.